Buenos días, señores estudiantes. Entonces vamos a iniciar un nuevo capítulo que se denomina filtración. Entonces, la filtración es un proceso que se lleva a cabo después de la coagulación, floculación, sedimentación. ¿A qué corresponde la filtración? Que es un agua que después de la sedimentación, todo lo que no se ha removido, entonces pasa a los filtros. O sea, allí el clarificador final va a ser el filtro. Y ese filtro va a ser el responsable de la calidad que vaya a la localidad. Entonces diríamos nosotros que en general una buena coagulación me da una buena floculación y una buena sedimentación. Y eso me permite que los filtros trabajen mejor. ¿Qué quiere decir que los filtros trabajen mejor? Que tengan mayores carreras de filtración, o sea, que no se tapen rápidamente, sino que se tapen en tiempos, pues unos tiempos relativos. Entonces, pero ¿cómo hacemos para que no se nos tape? Pues mejorar la coagulación, floculación y sedimentación. El problema de la filtración es que si el agua está pasando mal, no está generando un mal proceso de coagulación, floculación y sedimentación, entonces el filtro se nos va a tapar rápidamente. Y al taparse rápidamente el filtro, pues es lógico que tengo que destaparlo. Entonces, para destaparlo hay que lavar el filtro. Si el flujo del filtro es descendente, pues el lavado será en sentido contrario, ascendente. Entonces tenemos que lavar ese filtro. Pero para lavar ese filtro necesitamos agua limpia. No podemos meterle agua sucia para lavar el filtro. Entonces, después de la filtración, pues ya el agua está limpia y entonces cogeremos por ahí bombas y lavaremos el filtro de abajo hacia arriba. Pero ese lavado de esa agua pues, produce un volumen bastante fuerte de agua, digamos que aproximadamente del orden de 50 metros cúbicos por lavado. Y tengo 50 metros cúbicos por lavado y entonces no puedo estar lavando continuamente porque yo tendría que estar botando el agua. Entonces, por eso generalmente lo mejor es que los procesos anteriores sean buenos para que el filtro no se tapone y entre lavado y lavado el tiempo sea mayor. Porque un volumen de esa agua pues me cuesta, ¿no? Cuesta no solamente monetariamente, sino que yo diría que 50.000 litros sirve para unas 400, 300 o 400 personas abastecer. Entonces eso es un agua que se está perdiendo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Remover partículas. ¿Cómo las vamos a remover? Pues el agua viene de un proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Pero cuando yo estoy trabajando en sedimentación convencional, pues las partículas ya vienen desestabilizadas, ¿cierto? Porque ya han generado su flow, decantaron, y las que no han decantado pasan al filtro, pero ya no son estables, sino desestabilizadas. Entonces, pasan con un campo magnético disminuido. ¿A dónde van a ir? A pasar por un filtro, y el material filtrante puede ser arena especial, o también puede ser andracita especial, o lechos múltiples de arena y andracita. ¿Y qué hace esa partícula? Pues pasa por los poros de la arena o la andracita, y en esos poros, pues dependiendo de la carga que tenga esa partícula, pues se adhiere a los granos de arena. Entonces hay una adherencia. ¿Y por qué? Porque por mecanismos de transporte y adherencia de tipo químico, entonces se van uniendo, y ahí quedan esas partículas y lo que sale es agua de buena calidad. Entonces, digamos que es un proceso que puede efectuarse de muchas formas, ¿no? Mire, dice con baja carga, vamos a ver clasificación de los filtros. Dice, según la velocidad de filtración. Dice, rápidos,
¿Qué es la velocidad de filtración? Mire, Q sub F, la velocidad de filtración, que es igual a caudal sobre área superficial. Entonces, la velocidad, caudal sobre, siempre área superficial. Caudal. Entonces, yo tendría, por ejemplo, aquí, cuando los filtros son rápidos, 120 a 360. Entonces, Q sub F, 120. Entonces, y cuando los filtros son lentos, de 7 a 14. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este es alto, este es bajo. Entonces, cuando los filtros de filtración es rápida, 120 a 360, tiene mayor velocidad de filtración, entonces tendrán menor área. Los filtros lentos, ¿por qué se llaman eso? Porque es baja la velocidad de filtración. Y por ser baja la velocidad de filtración, el área es grande. Entonces, una característica de los filtros rápidos y los filtros lentos es eso. Los filtros rápidos son pequeños y los filtros lentos son grandes. Entonces, cuando yo voy a ver, si yo veo un área grande de filtración, yo digo, es un filtro lento. Y el otro, si le veo un área pequeña de filtración, digo, esto es un filtro rápido. Bien, entonces esa es clasificado, pues, de acuerdo a la velocidad de filtración. Según el hecho de material filtrante usado. Entonces, hay filtros que vienen solamente en arena o también filtros solamente en andracita. Y hay lechos mixtos de arena y andracita. Generalmente se trabaja con estos, porque los filtros de arena se taponan rápidamente, los de andracita poco se taponan, entonces hay que coger una mezcla mejor. Según el medio filtrante usado, pues arena. Hay filtros que están hechos solamente de arena, ¿no? Y que son de una altura de 60 a 100 centímetros. Generalmente esos filtros eran antiguos. Según el sentido de flujo, pueden ser ascendentes, o sea, el agua entra por abajo y sale por la parte de arriba. Por ejemplo, esto es la filtración directa ascendente, son filtros ascendentes. Descendentes, el agua entra por arriba y sale por la parte de abajo. Los filtros convencionales son descendentes, ¿no? Los normales entra por la parte de arriba. Y hay otros que son flujo mixto, que son, por ejemplo, vamos a ver filtros ascendentes, descendentes. Entonces, parte del flujo asciende y después el filtro desciende. Los filtros lentos, ¿no? Aquí estos son filtros rápidos. Los filtros lentos también pueden ser descendentes, ascendentes o horizontales. Generalmente los filtros lentos son descendentes. Según la carga sobre el lecho, dice, por gravedad. Casi todos los filtros rápidos y filtros lentos trabajan por gravedad, ¿no? Y por presión. ¿Cuándo trabajan los filtros por presión? Mire, eso es en las piscinas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una bomba y el filtro trabaja, hay un filtro, un tanquecito que se llama un filtro de arena y andracita y el agua trabaja por presión. En los filtros lentos solamente trabaja el agua por gravedad. Entonces, eso tenemos la primera parte. Dice, la filtración se identifica por la velocidad de pasaje del agua a través del manto filtrante o del manto poroso, a medida como la carga superficial, que es el cociente entre el caudal y el área filtrante. Entonces, por eso aquí Si este es bajo, filtro lento. Si este es rápido, filtro rápido. Mecanismo de la filtración. Miren ustedes, son muchos los mecanismos de la filtración, ¿no? Que influyen en estos sistemas. Por eso, la filtración, digamos que no tenemos un modelo, ¿no? Que podamos utilizar un modelo matemático en la filtración, porque son muchos los elementos que entran en la filtración, ¿no? Por eso se hacen más que todo plantas pilotos, ¿no? Para ver cómo trabajan. Entonces decimos nosotros que para estudiar los mecanismos hay dos mecanismos complementarios. El primero, transporte, la partícula es llevada la partícula es llevada al soporte y la adherencia de la partícula con el soporte o con el grano. Entonces, vamos a ver esos dos mecanismos, cómo se transportan dentro del lecho poroso, porque hemos dicho
que tenemos nosotros un lecho poroso, o sea, hay granos de arena, pero entre grano y grano de arena hay unos huecos. Y entonces la partícula lo que hace es llegar al lecho poroso y meterse a los huecos. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene mecanismos de transporte y internamente pues ya tendrá también mecanismos de adherencia y esos dos mecanismos hacen que la partícula se quede en el filtro. Entonces, por eso tenemos nosotros dos mecanismos. Entonces, el mecanismo de transporte es un fenómeno físico, o sea que voy a llevar la partícula. Y el otro, el de adherencia, es un fenómeno de tipo químico. Aquí tenemos los mecanismos, ¿no? El cernido, sedimentación, intercepción, difusión, impacto inercial, acción hidrodinámica y mecanismo de transporte combinado. ¿Qué son los mecanismos de transporte? Generalmente no se trata de un solo mecanismo, sino de varios mecanismos, ¿no? Que actúan al transporte. Voy a transportar la partícula y que se adhiera al grano. Los mecanismos de adherencia, miren, la partícula tiene química, claro, pues ya viene a partículas desestabilizadas y tiene fuerzas de Van der Waals, que son las pequeñas fuerzas que tiene, ¿no? Y tiene fuerzas electroquímicas. ¿Por qué? Porque ha venido desestabilizándose y generando campos magnéticos. ¿Y qué pasa con las partículas? Pues que se pueden generar puentes químicos. Igual que hacía allá en la zona de floculación, pues puede hacerlo aquí, ¿no? Porque están estabilizadas, tienen iones y entonces esos iones que tienen las partículas se pueden unir unos con otros y también adherirse a los granos de arena. Entonces, dice, ¿cuál de estos mecanismos es el que controla el proceso de filtración? Ha sido un asunto de largos debates. Es indudable que no todos necesariamente tienden a actuar al mismo tiempo y que en algunos casos la contribución del uno o varios de ellos para retener el material suspendido es quizás desdeñable. Pero hay que tener en cuenta que dada la complejidad del fenómeno, más de un mecanismo deberá estar en acción para transportar los diferentes tamaños de partículas hasta la superficie de los granos del medio filtrante y adherir. Entonces aquí hay dos mecanismos físicos y químico. Entonces, veamos los mecanismos de transporte, ¿no? Aquí hay una gráfica, ¿no? Dice diferentes mecanismos que pueden. ¿No? Entonces, dice aquí, veamos a ver, el primer mecanismo, cernido. ¿Qué es el cernido? Es como un tamizado, ¿no? El cernido es como tamizado. Cuando ustedes fueron en suelos y tienen tamices y entonces las partículas, los diámetros de partículas menores del tamiz, pues se quedan y los más pequeños van hacia la parte inferior. Esto es lo mismo, ¿no? Hay un mecanismo de cernido, la partícula viene por aquí, no puede atravesar esta sonda y se queda en esta parte. Entonces, este es el primer mecanismo de cernido. ¿Cuándo se utiliza este mecanismo? Generalmente este cernido se utiliza en filtros lentos. Normalmente las partículas, miren ustedes que el sistema de filtración lenta, ya lo veremos, no tiene, en el sistema de filtración lenta no tiene coagulante, solamente es por filtro, y no se utiliza coagulante. Por lo tanto, si la partícula viene aquí, viene estable. Y ella no se va a unir acá, sino que por mecanismo de cernido no pasa la partícula entre dos polos. Por eso este es generalmente utilizado para lo que se llaman los filtros lentos. Dice, en general, actúa solo en las capas más superficiales del lecho y con partículas relativamente fuertes, capaces de resistir los esfuerzos cortantes producidos por el flujo, cuya velocidad aumenta en las constricciones. Entonces, ese es el mecanismo. La sedimentación, otro mecanismo, se presenta, claro, mire, los granos de arena, si usted los pone ahí horizontalmente y los desdobla, tienen altísima área horizontal, ¿no? O sea, tienen altísima área superficial. Por lo tanto, la sedimentación, pues si yo tengo alta superficial,
área superficial, la sedimentación es función del área, por lo tanto, opera ese mecanismo de la sedimentación. Dice, la remoción de partículas menores que los tamaños de los poros puede ser debido al efecto de la gravedad que hace que se sedimenten sobre la superficie de los granos. Esta superficie es muy grande. Bueno, por esto la sedimentación solamente puede producirse con un material sólido relativamente grande y denso, y en zonas del lecho donde la carga hidráulica sea baja. Entonces, tenemos otro mecanismo que es la intercepción. Entonces, aquí hay un impacto, pero también aquí hay líneas de corriente, entonces que se interceptan y entonces pueden pegar contra esta partícula. Veamos la intercepción, dice, cuando la velocidad del escurrimiento es baja y las partículas suspendidas tienen densidades aproximadamente iguales a la del agua, estas viajan a lo largo de líneas de flujo. Dice, Camp Stein, trabajando con modelo de filtración, llegaron a la conclusión que la remoción del flow dentro del lecho es llevada a cabo inicialmente por contacto de partículas con la superficie de los granos o con el flow ya depositado adherido a ellos. El estrechamiento de las líneas de flujo en la constricción obliga a las partículas en suspensión a ponerse en contacto entre sí y con el medio filtrante quedado interceptadas. Entonces, mecánico, ¿no? Mire, ustedes, ¿no? Pues aquí hay constricción y todo eso en estas partes, y esa constricción hace que las partículas se adhieran a una parte o a otra. ¿Qué más estamos aquí? Difusión. Ustedes saben que en las partículas, pues, las partículas se difunden, ¿no? Decíamos nosotros que el movimiento browniano se difunden de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Entonces, en esa difusión o ese movimiento hace que las partículas vayan hacia los granos de arena, ¿no? Entonces, se está difundiendo la partícula y llega y se adhiere al grano de arena. El impacto inercial, ¿no? Miren ustedes, vengo con una partícula y entonces esta partícula tendrá que pasar por la línea de corriente, sin embargo, no pasa por la línea de corriente, aquí tiene una velocidad tangencial, y con esa velocidad tangencial la partícula trata de salirse de su línea de corriente y llegar hacia la partícula. Entonces, generando lo que se llama un impacto inercial. Entonces, aquí está la partícula, se sale del sistema y genera impacto, y aquí, pues cuando llega aquí impulsada, pues aquí esta partícula pues también tiene carga, o también muchas veces en esta partícula genera una biopelícula que hace que la biopelícula pueda adherirse a la biopelícula. Y también, pues esto ya depende de las fuerzas de Van der Waals. Entonces, hay otro elemento que es muy importante, la acción hidrodinámica, y es esta, ¿no? De una partícula. Yo vengo con una partícula, pues va a tener una v sub h y aquí una velocidad v sub a. Entonces, la velocidad de sub a pues, va a ser mayor que v sub h por el diagrama de velocidades, y entonces esta partícula empieza a moverse. Y al moverse, esta partícula tiende a la parte inferior del flujo. Ese movimiento, entonces, genera la acción hidrodinámica y hace que la partícula se retenga en el grano de arena. ¿Qué mecanismos utiliza el filtro? Pues todos estos mecanismos, en mayor o menor escala. Por eso dice la eficiencia del medio filtrante para remover partículas de la suspensión por acción de los mecanismos de transporte puede expresarse adecuadamente como una función de la intercepción, difusión, sedimentación y acción hidrodinámica. Entonces, es decir, todo esto implica, ¿no?, lo que se va a dar en el filtro como mecanismo de transporte. Dice, de un modo general se puede concluir que la eficiencia de colección de las partículas suspendidas es inversamente proporcional a la velocidad de aproximación v sub a, al diámetro de los granos del medio filtrante y a la viscosidad mu, y que la eficiencia de colección es una función de las características de la suspensión. ¿Características de la suspensión de qué? La partícula. Por ejemplo,
los filtros lentos en arena, la característica de la suspensión o del agua, las partículas, es que son partículas estables, en cambio en estas partículas desestabilizadas. Bien, entonces vienen otros mecanismos que son los mecanismos de adherencia. Ya decíamos nosotros, ¿no? Estas partículas son desestabilizadas. ¿Por qué? Porque entró el sulfato de aluminio y disminuyó su campo magnético y generó un potencial Z casi igual a cero, por lo tanto vienen desestabilizadas. Entonces estas partículas que están desestabilizadas ya pues si tienen carga positiva y el grano es carga negativa, pues se adhieren. Y muchas veces el grano tiene, la partícula tiene carga negativa y el grano puede tener carga negativa, pero sabemos nosotros que las fuerzas de Van der Waals son unas fuerzas que me generan adherencia, ¿no? Y entonces podemos utilizar ese tipo de fuerzas. Ya decíamos anteriormente que hay sistemas de tratamiento, como son la filtración lenta, que las partículas son discretas y las otras pues son aglutinables, pero que ya son desestabilizadas. Por lo tanto, dice, la eficiencia de remoción es inferior al 20% cuando no se emplea coagulante. Cuando no se emplea en el proceso de filtración múltiple por etapa. Por lo tanto, la filtración de la misma suspensión coagulada con una sal de aluminio puede producir una eficiencia de remoción, ¿no?, superior a 9. A ver, la eficiencia es inferior cuando se emplea coagulantes. Por lo tanto, ¿no?, la filtración de la suspensión coagulada con una sal de aluminio y hierro puede producir, ¿cuál es mejor? La sal de hierro, decíamos nosotros entre estas dos, ¿no? Puede producir una eficiencia de remoción superior al 95%. Entonces, es muy, pero por eso los filtros rápidos trabajan así. En el primer caso se tiene una cantidad elevada de partículas estables, en tanto que en el segundo la mayor parte de las partículas fueron desestabilizadas. La adherencia es atribuida más que a los mecanismos puramente físicos, a una serie de factores químicos y electroquímicos, por ejemplo, desestabilización de la partícula, siendo los más importantes las fuerzas de Van der Waals. ¿Por qué? Porque esas son pequeñas fuerzas que me pueden adherir la partícula frente al grano. Las fuerzas electrocinéticas pueden ser positivas o negativas, y el puente químico. Como decíamos anteriormente, ¿se pueden generar puentes químicos aquí? Claro, porque son partículas que están ionizadas, tienen una partícula, iones, y ellas se pueden adherir entre partículas o también se pueden adherir entre partículas y grano. Bueno, interacción combinada de las fuerzas electrostáticas y las fuerzas de Van der Waals. Pues, aquí está, dice, de modo general, las partículas sólidas sumergidas en el agua presentan cargas en sus superficies debido a las siguientes razones: disociación de iones, cargas no balanceadas y reacciones químicas con iones específicos de la suspensión. Y por último dice sustitución isomórfica de la estructura del cristal. En la interfaz sólido-líquido existe una capa de iones de carga opuesta a la del sólido, o sea, el grano y el líquido. Fuerza interfaz, conocida como capa estacionaria o compacta, y otra de iones esparcidos también de carga opuesta denominada capa difusa. Esta capa electroquímica doble establece un potencial de repulsión entre las partículas de la suspensión con cargas estáticas semejantes. La magnitud de este potencial de repulsión y la distancia a la cual se extiende el campo de acción son afectadas por la composición química de la suspensión. Puede ser que hayan cargas positivas y el otro cargas negativas, pero puede ser también que el grano esté recubierto de biopelícula y, por ejemplo, la partícula sea negativa y el grano sea también negativo. Pero la capa que recubre la capa que recubre el grano, que es la biopelícula, puede ser que sea positiva y entonces haya adherencia. Las fuerzas de Van der Waals ya las habíamos explicado, que si están desestabilizadas, entonces esas son fuerzas que por el movimiento de los electrones que permite que se adhieran unas con otras. Las fuerzas electrostáticas pues son positivas o negativas, ¿no? Dice,
Las fuerzas electrostáticas combinadas con la de Bardelmann son las que determinan la adición entre partículas. Dice, teniendo en cuenta la carga eléctrica de los granos y las partículas, presentan tres símbolos. Los granos son negativos y las partículas positivas. Entonces hay atracción, ¿no? Lo que hace que la sola aproximación pueda producir atracción y adhesión. Los granos negativos y las partículas negras. En este caso, la barrera de energía ha desaparecido y todo contacto puede generar adhesión. Y la tercera dice los granos negativos y las partículas también. En este caso existe repulsión. No obstante, las fuerzas hidrodinámicas pueden vencer la barrera de energía y aproximar suficientemente las partículas a los granos para que sean efectivas las fuerzas de Van der Waals, aunque la probabilidad de adhesión de esta situación es menor que las anteriores. Y por último está el puente químico, ¿no? Yo tengo mis partículas que vienen cargadas, ionizadas, y entonces pueden generar estos puentes químicos y adherirse las unas con las otras, generando puentes, y entonces uniones, las partículas se van a unir a los granos, aquí están uniéndose a los granos. Eso es lo que vemos acá. Bien, entonces hemos visto mecanismo de transporte, mecanismo de adherencia, y vamos a ver la parte de cinética de la filtración. Pero aquí este campo no lo quisiera abordar y no lo vamos a abordar, desde luego. Porque resulta que esa cinética de la filtración sí ya es un poco más compleja y nosotros como ingenieros, pues, mejor dicho, nos tiramos el semestre hablando de cinética de la filtración. Y para nosotros no nos interesa la cinética de la filtración, sino nos interesa es cómo se produce el fenómeno y qué ecuaciones tengo que yo determinar. ¿No? Decir, digamos que esa parte de la cinética sería para una maestría o un doctorado. Bien, entonces ya vamos a ver nosotros aquí, esto sí nos interesa a nosotros, ecuaciones para determinar la pérdida de carga en el lecho filtrante. En esta parte de la cinética de la filtración, por eso dice aquí, perdón, dice, la mayor dificultad en la aplicación de los modelos matemáticos radica en la determinación de los coeficientes, para lo cual hay que realizar experimentación en filtros pilotos, lo que hace poco práctico el uso como instrumento de diseño. Entonces, todos estos B, A y todo. Entonces, yo tengo que hacer un filtro piloto para solamente sacar estos parámetros. Entonces, el costo es carísimo. Más bien, yo en vez de estar cogiendo esta ecuación y utilizando B y sigma y todo eso, yo hago un filtro piloto y simulo la realidad, ¿no? Entonces, por eso los modelos matemáticos es muy difícil. Entonces, decíamos nosotros que vamos a ver las ecuaciones para determinar la pérdida de carga. Miren ustedes qué pasa. Este es un filtro descendente. Aquí puedo yo tener lecho de arena sola, puedo tener lecho de arena de andesita, y aquí debajo, pues yo puedo tener un lecho de grava. Estos de arena y andesita soportan de grava. Y de aquí el agua sale. Entonces ya filtra y sale. Aquí hay una válvula. Entonces, ¿cuál es el primer momento? El primer momento de esto es cuando la válvula está cerrada. Entonces, cuando la válvula está cerrada, tengo este diagrama de presiones. Este diagrama de presión. Ustedes ya lo saben, ¿no? H, ¿no? Pues tengo mi diagrama de presión. ¿Qué pasa si yo abro esta válvula? Entonces, el lecho está limpio. Entonces, cuando está limpio, yo abro esta válvula y tengo una pérdida de carga inicial, H sub 0. Esta pérdida de carga inicial. Y cuando, a medida que el lecho se va ensuciando por la acción de las partículas que llegan en el lecho, entonces la eficiencia del filtro, la pérdida de carga en el filtro, se van haciendo de esta manera. Aquí hay diferentes tiempos, T1, T2, T3. Entonces miren ustedes, esta es la pérdida y en este tiempo. El problema aquí radica que si esta línea de energía, pérdida de energía, me pasa esta línea vertical. Entonces aquí se genera una pérdida negativa. Al generarse esta pérdida negativa, aquí en el lecho se empiezan a generar burbujas de aire. Y esas burbujas de aire me pueden taponar el filtro y entonces empieza a dañarse este sistema de filtración. Por eso nosotros tenemos que buscar unos tiempos de filtración tales que no me aparezcan burbujas de aire aquí porque me tapona el sistema de filtración.
filtración. Por lo tanto, pues yo tengo que determinar este valor de sigma sub t, por ejemplo, podría ser hasta aquí, para que funcione el tiempo, en qué tiempo el lecho filtrante me va a funcionar adecuadamente. Entonces, las pérdidas que yo tengo son, las pérdidas totales son pérdidas iniciales, cuando el lecho está limpio, más las pérdidas por filtración o por colmatación, que son estas. Entonces, tengo dos maneras. ¿Cómo determino la pérdida de carga inicial H sub 0? Existe esta formulita, que la vamos, donde Fp F' permeabilidad, dice generalmente igual a 5. Viscosidad cinemática, que la tengo, la viscosidad cinemática, claro, porque la temperatura del agua yo la tengo. Profundidad del lecho, necesito saber cuál es la profundidad del lecho. La gravedad, la viscosidad, velocidad de filtración, pues ya sabemos nosotros que la velocidad de filtración es igual a caudal sobre área, ya la tenemos, la velocidad de filtración, según lo que nos dieron. Volumen de los granos, entonces tenemos nosotros que hacer un análisis granulométrico y el área de los granos también análisis granulométrico. Entonces yo tengo y Q, entonces Q, la gravedad, ¿no? Digo G, Q, velocidad de filtración. Esa ya la veíamos anteriormente, ¿no? Que yo tenía velocidad de filtración de tanto y tanto. Entonces yo tengo el valor de H sub 0. Esta es la aplicación de la fórmula, hay que considerar dos casos. ¿Qué es lo que estoy utilizando? ¿Qué es determinando? ¿Cuál es la pérdida de carga inicial? Cuando yo abro esta válvula. Entonces, ¿qué hay que considerar? Dice en la aplicación, cuando los granos no son esféricos ni uniformes y no están estratificados en el lecho, como los filtros. Entonces, la pérdida de carga inicial, ¿no? Tengo que, esta fórmula no opera para filtros, ¿no? Cuando el lecho son en el lecho, como está en la aplicación, dos casos. Cuando estos granos no, entonces en este caso son para filtración lenta. Y cuando los granos no son estratificados ni uniformes ni están estratificados en el lecho, como filtro rápido. Entonces hay que hacer esa aclaración. Dice, la determinación de la pérdida iniciales de vital importancia en el diseño de la operación de los filtros, por lo cual el manejo de la ecuación 913 se discute en el numeral tal. Vamos a ver esto más específicamente. Bueno, entonces decíamos nosotros que hay pérdidas de carga inicial y pérdidas de carga por colmatación. Vamos a ver también por qué colmatación. Pues el filtro se va colmatando, ¿no? Las partículas se van metiendo entre los poros, se van metiendo hasta que se van taponando, y ya el filtro no filtra adecuadamente la cantidad de agua que necesitamos. Entonces, ahí van colmatando. Pues entonces yo tengo que determinar cuáles son las pérdidas de colmatación. Para si yo tengo las pérdidas iniciales más las pérdidas de colmatación, pues yo tendría las pérdidas de carga total en el filtro. Bien, entonces veamos los factores que influyen en la filtración, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y aquí pues dice, la eficiencia está relacionada con las características de la suspensión, o sea, del agua. Las características del medio filtrante, si es arena o andracita, el agua que llega, el medio filtrante, la hidráulica de la filtración, cómo vamos a filtrar eso, de tasa constante o tasa declinante, y la calidad del efluente. ¿Cuál es la calidad que me están exigiendo? Que la turbidez sea cero. Entonces, por ejemplo, dice, la filtración de agua cruda en filtros lentos en la arena y el agua coagulada en filtros rápidos en la arena resultan de iteraciones distintas entre los granos de medio filtrante y las partículas suspendidas. Pues un factor importante en la filtración lenta puede muchas veces no ser importante para la filtración rápida. Entonces miren ustedes que el cernido no es importante en filtración rápida, pero en filtración lenta sí, ¿no? Es un arena. La adherencia no es importante en la filtración lenta, pero es importante en la filtración rápida. ¿Por qué no es importante la adherencia? Porque como no tengo desestabilizadas, sino estables, entonces ¿para qué? Entonces, vamos a ver el primero, la suspensión, o sea, del agua que llega. Dice, de modo general, la eficiencia está relacionada con las siguientes. Tipo de partículas suspendidas, si son estables o no. Tamaño de partículas, la densidad, resistencia, para eso son flux, ¿no? Vienen flux pequeñitos.
temperatura, el potencial Z y pH del agua. Entonces, aquí dice tipo de partículas, ¿no? Suspendidas, dice la filtración de flóculos que no sedimenten en la planta de tratamiento difiere sustancialmente en el caso que tienen flóculos provenientes de pretratamientos con un coagulante de una sal de hierro y aluminio. Por ejemplo, puede ser las partículas suspendidas, sales de hierro, es diferente las partículas suspendidas en sales de aluminio o también partículas que esté utilizando policloruro de aluminio. Dice, por otro lado, el tipo de partículas primarias presentes en el agua cruda influyen en la eficiencia de la filtración. Por ejemplo, la resistencia de algas en el afluente influye en la formación de la curva de pérdida de carga de manera más acentuada en aquellos casos que la fuente solo posee partículas suspendidas coaguladas de arcilla o silicio. Entonces, mire, partículas, si vienen algas, ¿no? en el agua, ¿me va a influir en el filtro? Sí, me lo va a tapar. En cambio, si viene arcilla, pues no va a hacer el taponamiento tan rápido. Por eso, cuando vienen algas, lo ideal es hacer un pretratamiento. Tamaño de las partículas suspendidas, dice. Existe un tamaño crítico de partículas de orden de 1 micrómetro, el cual genera menos oportunidad de contacto entre las partículas suspendidas y el grano del medio filtrante. Las partículas menores que el tamaño crítico serán removidas efectivamente, debido principalmente a la difusión, mientras que las mayores también serán removidas, dice, efectivamente debido a la acción de otros mecanismos como la intercepción y la sedimentación. O sea que tratar de no tener granos de partículas de ese orden. La densidad, pues dice, cuanto mayor sea la densidad de las partículas suspendidas, mayor será la eficiencia en la remoción de las partículas del tamaño superior al tamaño crítico mencionado anteriormente, 1 micrómetro, ¿no? La densidad influye además en la adhesividad del flow y en consecuencia en la profundidad de su penetración dentro del lecho y por consiguiente en la forma de la curva de pérdida. Resistencia o dureza del flow. Aquí, fíjense ustedes, ¿del flow qué es? Que ha salido del sedimentador. Entonces yo tengo aquí en el filtro un flow. Ahí tengo que tener dos consideraciones. Cuando hablamos de la teoría de floculación, decíamos un flow, ¿no? Esponjoso y un flow duro. Acá también, aquí estamos hablando de frágiles y duros, ¿no? Entonces, un flow frágil, lo que pasa es que al pasar por los poros, esas partículas van al fondo del filtro, o sea, no son retenidas mucho en la parte superior, sino que llegan hasta la parte mediana. Inclusive, esas partículas que son livianas, pueden pasar hasta el fondo del filtro y generarnos problemas a la salida, ¿no? De calidad del agua. Entonces, por eso no es bueno un flow liviano en el sistema de floculación, de sedimentación, pero un flow duro, pesado, al contrario, ¿no? Pues no me deja pasar el agua porque es como que por cernido tapa los poros, ¿no? Entonces se me genera ahí en ese caso mucha pérdida de carga o pérdida de energía. Lo ideal es tener un flow medio, ¿no? Que no sea ni tan ligero ni tan duro, con el objeto de que la filtración se mueva adecuadamente. La temperatura, dice, la temperatura, aumenta una temperatura conduce a una mayor eficiencia, ¿no? Porque a mayor temperatura, menor viscosidad cinemática y los procesos trabajan muy bien, ¿no? Dice, por tanto, por otro lado, la disminución de la viscosidad facilita la acción de mecanismos de sedimentación de partículas mayores de micrómetros. Entonces, si yo digo, un mecanismo de transporte fue la sedimentación, entonces sedimenta mejor, ¿no? Por acción de la temperatura, ¿no? Si disminuye la viscosidad, pues la sedimentación será mayor. El potencial Z y el pH. Bueno,
¿Qué decíamos nosotros del potencial Z? Y acordémonos nosotros de la grafiquita. Estas partículas son desestabilizadas. Y cuando nosotros la desestabilizamos, ¿qué hicimos? Bajar el campo magnético, ¿no?, hasta el plano de cizalla, y allí, ¿no?, entonces el potencial Z se vuelve cero. Por lo tanto, estos sistemas trabajan mucho mejor, o sea, se van a adherir mejor, ¿no?, si el potencial Z tiende a ser cero. ¿Por qué? Porque si ya tienen su campo magnético desestabilizado, pues se adhieren más rápido cuando el potencial Z tiende al valor de cero. Hay mayor adherencia y entonces pues, tenemos mayor eficiencia en cuanto a esto. Dice, durante el proceso de filtración, el potencial de los granos disminuye hasta el punto isoeléctrico, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Potencial. Independiente del tipo de carga. Disminución que es mucho más rápida para un pH igual a 7. Bueno, la figura tal nos da la situación correspondiente. Pero veamos, dice, se concluye que existe un valor óptimo de pH para filtrar agua que no es necesariamente igual al óptimo para coagular y sedimentar. O sea, que el pH de filtración no es el mismo, que, es decir, es diferente que el pH de coagulación y el pH de sedimentación. Entonces, tenemos un agua, ya vemos las características, vimos que son aguas desestabilizadas, no vienen del proceso de sedimentación, y tienen características, tienen la fuerza de Van der Waals, el potencial 7 está abajo, el pH, si el pH es igual a 7, neutralizado, pues se pueden adherir. Entonces, ahora sí veamos el segundo, el soporte, el medio filtrante. Entonces dice, entre las características del medio filtrante, bueno, pero yo creo, señores estudiantes, que yo voy a dejar allí, ¿no?, y vamos a ver en otro videito, vamos a ver, ya está muy largo esto, ya me dice que me van de más de 40 minutos, por lo tanto vamos a finalizar y en el otro video les explico ya soporte y todo eso. Muchas gracias y muy amables.